Comenzamos nuevamente nuestra charla sobre anatomía con Moscou. Hoy nos vamos a ocupar de el hombro doloroso, la anatomía del hombro doloroso. ¿Qué entendemos por hombro doloroso? Bueno, creo que es fácil entenderlo, ¿no es cierto? Me duele el hombro. Duele. Quiero levantar algo y tengo dolor en el hombro. Quiero comer y me duele el hombro. O sea, estamos frente a un problema que me va a limitar en la actividad. ¿De acuerdo? Es muy común, aunque les parezca mentira, ya cuando uno entra a la tercera edad, por lo general, muchas articulaciones duelen. Entre las que duelen es el hombro. Si no se maneja adecuadamente, va a llegar un momento en que esa persona va a dejar de mover el hombro, lo va a dejar de utilizar y poco a poco se va a ir complicando porque la falta de motilidad de una articulación lleva a que dicen que se anquilosa, es decir, que la motilidad se va a ver muy limitada y el tratamiento se va a prolongar y se va a complicar, no va a ser fácil de resolver. ¿Qué vamos a ver en el hombro? En primer lugar, que si yo levanto en la extensión, perdón, en la flexión del hombro hacia adelante, levanto, llego aproximadamente a los 180 grados. Si yo hago la extensión a nivel del hombro, llego aproximadamente a los 60 grados. ¿De acuerdo? Si yo separo, también voy a llegar a casi 180 grados. Si yo aproximo y me voy para el otro lado, llego aproximadamente a unos 20, 30 grados. Y miren algo más, con el hombro hago todos estos movimientos. La circunducción, hago la rotación externa, que es mucho mayor que la rotación interna. Pero, ojo, la rotación externa, sin limitación, porque acá se va a limitar por el abdomen, es similar a la rotación interna, si elimino la limitación que me pone el abdomen. Es decir, si yo roto así, esto que es rotación, se va a dar en ambos sentidos entre unos 60 y 60 grados a uno y otro lado. Si uno de los movimientos están limitados por dolor, ya estoy frente a lo que se conoce con el nombre de síndrome del hombro doloroso. ¿De acuerdo? Entendiendo por síndrome el conjunto de síntomas y signos. Ojo, cuando hablamos de síndrome, no hablamos de causa de enfermedad. Hablamos simplemente lo que está pasando con ese sector del organismo, en este caso el hombro. Los síntomas ya los hemos visto. En uno de ellos es el dolor. Dolor a la movilización, al movimiento que se va a efectuar dentro de la articulación del hombro. ¿De acuerdo? También podemos tener otros signos, como por ejemplo que el paciente sienta como un chasquido dentro de la articulación. Perdón, otro síntoma. Nosotros no lo apreciamos nosotros. ¿De acuerdo? Los signos va a ser la limitación funcional. Esta limitación funcional puede ser de dos tipos. La activa, es decir, yo quiero mover mi brazo y me duele. O sea, ahí lo estoy moviendo y ahí ya me duele, ahí ya me quedo porque ya me duele. O sea, tengo una limitación activa, es decir, cuando yo realizo el movimiento. Y también se puede dar la limitación pasiva, donde el examinador
me dice, ¿qué va? Duele, me moviliza él, duele, y de repente me comienza a él a elevar, o sea, a hacer un movimiento en el cual yo no estoy actuando como mi elemento muscular, sino es que el examinador me está llevando el brazo hacia arriba y digo, no, ahí nomás me duele. Esa es también limitación al movimiento pasivo. ¿De acuerdo? Pero también pueden haber signos como son los puntos dolorosos. Es decir, yo examino, estoy haciendo lo que se llama el examen, primero, todo el examen semiológico, ya tienen que ir sabiendo, comienza por rectoscopía. Se entiende pues que si viene un paciente, me dice, doctor, me duele el hombro y yo lo descubro, para comenzar se examinan ambos hombros para hacer la parte comparativa, descubiertos, desnudos, y yo veo que está con una zona de trauma, ya tengo el diagnóstico prácticamente hecho, entre comillas. Si veo que está rojo, trinchado, está aumentado de tamaño, también ya estoy haciendo casi un diagnóstico de tipo inflamatorio. Pero normalmente el paciente llega y el hombro es como cualquiera de nosotros, como de cualquiera de nosotros, donde no hay ningún signo exterior de lo que está pasando. Entonces ya comienzo, aparte de la ectoscopía, la palpación, buscando deformidades. Y en la palpación, ¿qué voy a estudiar? Anatomía, señores. Aquí ya empezamos con anatomía. ¿Y qué voy a estudiar en la palpación? Voy a estudiar, señores, lo que es el hombro. Miren, este es el hombro. Acá está la escápula y acá está el húmero. Y si ustedes, ¿de qué lado es? Izquierdo. A ver. ¿Izquierdo o derecho? A ver, ¿quién sabe? Creo que este es izquierdo. Y este es derecho. O sea, no coincide. Busquemos. Ya estábamos mal. Ya, busquemos. Este es, a ver, ¿de qué lado es? Izquierdo. ¿Y por qué es izquierdo? Porque acá está la espina y la espina va atrás. Acá está la cavidad glenoidea y la cavidad glenoidea va afuera. ¿Para quién? Para un húmero que también sea izquierdo, pues, ¿no es cierto? Así. Este es mi hombro. ¿De acuerdo? Formado por este hueso, escápula, húmero. Y miren ustedes, la espina. Miren la característica de la espina. La tenemos acá y se va hacia adelante. Y yo acá voy a palpar este elemento que se va a llamar el acromio. Y lo tengo que palpar, lo tengo que distinguir. Y lo voy a distinguir. Y si yo sigo buscando el acromio, no he traído la clavícula, así como mi dedo, va a otro elemento que está acá, que es la clavícula. Es decir, ya tengo una articulación en el hombro, la articulación acromio-clavicular. ¿Y por qué hago pie en la articulación acromio-clavicular? Porque, señores, entre las causas del hombro doloroso están las relacionadas, digamos, intrínsecas a la articulación del hombro, propias, ¿ya? Como por ejemplo, la articulación escápulo-humeral, también conocida como articulación gleno-humeral por la cavidad glenoidea. Esta es propia. Esta articulación. Cabeza del húmero, cavidad glenoidea. Pero además hay articulaciones vecinas que van a participar, como la la acromio-clavicular. Y las afecciones de las articulaciones son dos, o la artritis o la artrosis. El hombre, la persona, el ser humano, puede tener una artritis, una inflamación, incluso infecciosa,
de la articulación del hombro, ahí tenemos la causa del dolor en el hombro. Puede haber un problema degenerativo en la articulación del hombro, que sería una artrosis, ahí tenemos la causa del dolor. Pero la artrosis se ve poco en el hombro. ¿Dónde se ve más? ¿Dónde se ve más artrosis? En la cadera. ¿Y por qué se ve más en la cadera? Porque miren, pues la cadera permanentemente está soportando el peso del tronco, de la cabeza y de los miembros superiores. Permanentemente está soportando el peso. El hombro no, el hombro está suelto, simplemente actúa. Entonces por eso degenera más la cadera que el hombro. Tan es así que ya sabemos que hay cirugías que reemplazan la cadera por un proceso degenerativo como la artrosis. ¿De acuerdo? Y después tenemos otras causas que son las periarticulares. ¿Qué entendemos por periarticulares? Lo que están alrededor de la articulación. Y aquí entra a tallar lo que se conoce con el nombre del manguito rotador del hombro. ¿De acuerdo? Hay más causas, pero vamos a ver estas dos que son las que nos interesan, las relacionadas con la articulación, que prácticamente ya lo hemos mencionado, ahora vienen las periarticulares. Pero sigamos explorando el hombro, sigamos buscando los puntos dolorosos. Si yo llego a la articulación acromioclavicular, comprimo y tengo dolor, señores, ya estoy frente a un problema propio de esa articulación, o por lo menos lo sospecho, ¿sí? Miren esto. El acromio, y acá aparece como un dedo señalando, la coracoides. La coracoides es una saliente de la escápula que mira hacia afuera y adelante. O sea, la voy a tener acá. Si acá está la clavícula, la coracoides la voy a buscar por debajo de la clavícula. Y lo voy a buscar hacia afuera. ¿Y por qué es importante conocerlo? Porque ahí se van a insertar 3 músculos. 2 que van al húmero y 1 que va al tórax. Pectoral menor, la porción corta del bíceps y el coracobraquial. ¿De acuerdo? Entonces también voy a palpar el vértice, ese punto saliente de la coracoides. Pero ¿por qué menciono la coracoides, señores? Porque de esto que es el acromio a esto que es la coracoides hay un puente fibroso, un ligamento fuerte que está por encima de la cabeza del húmero. Está por encima, miren. Ese puente se llama el ligamento acromio coracoideo. ¿De acuerdo? Un poco parecido al túnel del carpo, pero no con la implicancia del túnel del carpo. Por debajo de ese puente hay un músculo que está acá. Miren, estamos viendo la parte posterior. Acá está la escápula, esta es la espina. Por encima de la espina hay un músculo redondito, medio cilíndrico, que es el supraespinoso. El supraespinoso sale de la fosa supraespinosa, que así se llama, y pasa por debajo del puente. Entonces, señor, ya tenemos acá un problemita. Hay un túnel, hay un corredor, hay una zona en la cual el tendón tiene que hacer esto para funcionar. ¿De acuerdo? Y en algún momento se puede ver limitado en su función, o porque se estrechó el espacio, o porque apareció algún elemento que le impide hacer este movimiento con facilidad. ¿De acuerdo? Ese es el supraespinoso. ¿Y a dónde va a ir el supraespinoso? Y aquí viene la otra parte. Por debajo del ligamento acromio coracoideo
yo voy a encontrar la cabeza, la parte exterior de la cabeza del húmero, particularmente esta meseta, porque la otra es articular. Encuentro esta meseta, miren esta meseta que va hacia atrás. Si ustedes observan, miren, acá hay una fosa, acá hay otra fosa, acá hay otra fosa. Estamos frente al troquíter, La fosita superior, ¿para quién? Para el supraespinoso. ¿De acuerdo? La fosita media, ¿para quién? Para otro músculo que está acá, el infraespinoso. Y la fosita inferior, para un músculo que se desprende de acá, del borde axilar, y va a ir aquí, el redondo menor. Miren, señores, que ya toqué acá esta formación que es el troquíter, busco, palpo, y si encuentro puntos dolorosos, tendré que determinar si corresponde al supraespinoso, al infraespinoso o al redondo menor. Claro que es muy difícil a veces distinguir exclusivamente este es tal o cual. Por lo general hay un síndrome doloroso ahí. Entonces buscamos maniobras para ver si ese dolor se incrementa o no al activar selectivamente la motilidad de cada músculo. Nosotros sabemos que el supraespinoso hace este movimiento, eleva el brazo, inicia la elevación del brazo. Entonces, si yo le pido al paciente que inicie la elevación del brazo y le pongo una fuerza de oposición y se incrementa el dolor, puedo ya acercarme al diagnóstico de que se trata de una lesión predominante del supraespinoso, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pero sigamos. Estamos en la palpación, por si acaso. Entonces, en la palpación vemos al supraespinoso, al infraespinoso, el acromio, la coracoides, pero miren acá, la parte anterior del cuerpo de la escápula va a formar lo que se llama la fosa subescapular. Y de la fosa subescapular sale un músculo que va al hombro, que va al húmero. Y miren, acá nos falta otro elemento que tiene el húmero en su epífisis superior o extremo superior. Esta prominencia se conoce con el nombre del troquín y va a prestar inserción al subescapular. ¿De acuerdo? Al subescapular. Y ya sabemos que el subescapular es un músculo que está de adentro hacia afuera y cuando se contrae va a ser un rotador interno. Así como el infraespinoso está de adentro hacia afuera, pero se encuentra por detrás. El supraespinoso por arriba, el subescapular por delante, el infraespinoso por detrás. Es decir, el que está por arriba cuando se contrae, eleva. El que está por delante cuando se contrae, rota. El que está por detrás cuando se contrae, rota hacia afuera. El de adelante rota hacia adentro. Estamos hablando del magneto rotador. ¿De acuerdo? Pero ahí no queda. Seguimos viendo nosotros y observamos esto. Esto observamos. Que acá está el troquín y acá está el troquíter. Y entre el troquín y el troquíter se forma un canal por donde hay un tendón que hace este movimiento. ¿De acuerdo? Donde hay elementos musculares que van a transformar en este canal en una corredera. Y se va a conocer con el nombre de la corredera bicipital, porque el tendón que hace este movimiento es la porción larga del bíceps. Es el tendón de la porción larga del bíceps. ¿Qué significa, señores? Que si algo impide que se haga este movimiento
con absoluta limpieza, va a generar dolor. Entonces, tenemos que buscar en la exploración esta zona que corresponde a la porción larga, al tendón de la porción larga del bíceps, que está entre el troquíter y el troquín. Entonces tenemos que buscar y ahí lo encontramos, incluso buscamos que se deslice. Hay situaciones que a veces el tendón se escapa de su corredera y eso se nota por un resalto que hay en el movimiento y uno en la palpación lo va a ver. ¿Se dan cuenta? Ahí está, sí que nos estamos distrayendo porque creo que hay gansos. ¿Han traído gansos o patos? ¿Ah? ¿Qué? Un carnero. Ah, un carnero tenemos ahora, una oveja. Bueno, esa es nuestra facultad. En el campus tenemos una oveja que está queriendo desayunar. Bueno, no importa, sigamos. Entonces, acá tienen la corredera bicipital, el troquín, el troquíter. Dijimos, estos son los elementos del húmero, los elementos de la escápula, el acromio, la articulación acromio-clavicular, la coracoides, el punto coracoideo, la cavidad glenoidea que se va a articular con el húmero. ¿Y qué pasa, señores? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta corredera bicipital que está permitiendo, digamos, el desplazamiento o digamos que el tendón vaya a dónde? Acá, a la parte alta de la cavidad glenoidea. El tendón del bíceps hace este trayecto, así como la pinza, hasta la parte alta de la cavidad glenoidea. Es decir, señores, tenemos que la porción larga del bíceps está montando, está cruzando por arriba a la articulación escapulohumeral o glenohumeral. No solo está cruzando, se está metiendo dentro de la articulación, como ahora vamos a ver, la porción larga del bíceps. Para que el subescapular, que ya le encontramos acá un desfiladero, y la porción larga del bíceps puedan deslizarse adecuadamente, necesitan elementos de lubricación. Hay que aclarar, todos estos músculos tienen zonas, digamos, de deslizamiento, pero los que más longitud de zona de deslizamiento tienen son el supraespinoso y mucho más la porción larga del bíceps. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en este espacio que ha quedado acá, por debajo del ligamento acromio-coracoideo y la cabeza del húmero, en este espacio tenemos lo que se llama una bolsa serosa. ¿De acuerdo? Una bolsa de grasa, una bolsa serosa, que también se puede inflamar y dar lo que se llama la bursitis. También tenemos en la zona del desplazamiento del bíceps. También tenemos en el desplazamiento del subescapular pequeñas bolsitas serosas. Todas ellas también pueden inflamarse y dar parte del dolor. Por eso llamamos síndrome del dolor doloroso. ¿De acuerdo? Ya hemos visto más o menos los elementos que están entrando en juego. No digo alguna pregunta porque somos muy pocos. Pero si alguien tiene alguna pregunta, ¿ya? Y no sé en la audiencia si nos están viendo o estamos transmitiendo en nada. ¿Ya? Si hay alguna pregunta, me la hace el camarógrafo. Veámonos preparados ahora. No sé si quedó claro esto. Ya vamos a esquematizar un poquito lo que hemos hablado. Vamos a esquematizarlo para ir al preparado y buscar los elementos que hemos mencionado. Fíjense, acá tenemos la cavidad glenoidea.
Una característica de la cavidad glenoidea, que no es excavada, que no es profunda, apenas tiene un 10% de excavación, en el cual va a entrar la cabeza del húmero, que todo esto, voy a ponerlo así, es superficie articular del húmero. Lo que estoy resaltando es superficie articular del húmero, lo que estoy resaltando. Sin embargo, vean ustedes la superficie articular de la escápula, apenas. Por ese motivo, cuando yo desplazo el húmero hacia afuera, esto llega a contactar aquí. Este espacio llega a contactar acá. Y este espacio se va a separar. Y así al revés, cuando yo aproximo el brazo, este espacio va a contactar acá. ¿De acuerdo? Acá está la escápula. ¿Qué elementos vamos a tener? Lo vemos por detrás. Si lo vemos por detrás, acá tenemos que hacer la espina. Tenemos el supraespinoso, tenemos el infraespinoso y tenemos el redondo menor. ¿De acuerdo? Por delante, si me paso al otro lado de la pizarra, voy a tener, lo voy a hacer con naranja mejor, voy a tener todo esto, que va a ir al troquín, que no lo vemos. Es decir, 4 elementos musculares están constituyendo el manguito rotador. 4 elementos que son 1, 2, 3 y el suescapular 4. Pero ojo, falta un quinto, que si bien no es escapular, sí está en relación, que es el tendón de la porción larga del bíceps. ¿De acuerdo? Tendón de la porción larga del bíceps. ¿Dónde lo vamos a ver? El tendón de la porción larga del bíceps lo vamos a ver. Lo hacemos al revés ahora. Acá un troquín. Lo vamos a ver aquí. Entre el troquín y el troquíter. Aquí. Y va a ser este trayecto. Lo voy a hacer de rojo mejor. ¿Ya? Así. Así. Miren. Así. ¿Y a dónde va a ir? Va a ir a la parte alta de la cavidad glenoidea. Pero hay otro detalle que me estoy olvidando. Acá hay una cápsula articular. Una cápsula articular. Una cápsula articular que tiene refuerzos. Y uno de sus principales refuerzos se va a encontrar acá, que va a ser el ligamento glenohumeral, acá otro glenohumeral y acá otro elemento, que son los ligamentos glenohumerales, que también se pueden afectar. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora en los preparados. Me voy a poner un guante izquierdo nomás para no ofender a algunos, digamos, seguidores que están por ahí. Las piezas ya saben, están todas conservadas con la técnica de Laskowski, pertenecen al Museo de Villarreal. Ya vimos la parte ósea. Ubiquémonos primero en este preparado. En este preparado. No, date la vuelta. ¿Acá? Sí, ponte acá. En este preparado. Sí, ¿cuál es la pregunta? El proceso linfático y cuál es la aplicación anatómica. Bueno,
No podría decirle con exactitud si un proceso linfático provoca la bursitis. No sé qué se entiende por un proceso linfático. Lo que sí les puedo decir que en la axila hay buenos grupos linfáticos, grandes grupos linfáticos, que están dentro del interior de la axila y sobre todo están relacionados con la mama. ¿De acuerdo? Que si un proceso linfático, de no sé de qué tipo la pregunta, puede provocar bursitis, no sabría responderles. La bursitis es un colchón de grasa. A veces no se encuentra la causa del por qué se genera la bursitis. Se piensa que son los microtraumatismos que frecuentemente está sufriendo ese colchón de grasa, lo que va a generar un proceso inflamatorio y va a desencadenar una bursitis. Pero no sé si hay relación con el proceso linfático. La siguiente pregunta es, ¿por qué duele? ¿Por qué duele? Bueno, todo dolor tiene su causa, es la estimulación que se da a las terminaciones libres. Todo el organismo recibe inervación motora para poder movilizar los músculos y sensitiva para poder saber qué pasa con nuestro cuerpo en el espacio. Recibimos información de afuera, cuando hace frío, hace calor, cuando nos tocan, y recibimos información de adentro. La información de adentro se va a dar por diferentes motivos. Uno de ellos es las terminaciones libres que están a lo largo de toda la superficie corporal y también en todos los elementos orgánicos que forman nuestro cuerpo, que son terminaciones libres de los nervios sensitivos, que reciben la información, los cambios bioquímicos que se producen frente a una noxa, y eso genera dolor. ¿De acuerdo? Una pregunta de Mariela Argenio. Cuando se golpea el rotador, ¿qué se puede hacer? Las preguntas deberían ser un poquito más generales, más genéricas, más del tema. ¿Cómo se golpea un rotador? ¿A qué rotador se refiere? ¿Y qué se puede hacer? Frente al trauma, el trauma es una anoxia, es una injuria. Es lo que yo llamo, así cuando explico los temas del sistema nervioso, por ejemplo. El trauma va a provocar una respuesta del organismo. Y la respuesta del organismo frente a cualquier injuria, a cualquier noxa, va a ser de tipo reacción inflamatoria. Es decir, si en estos momentos yo con la pinza me peñisco y me genero una lesión, automáticamente alrededor de esto se va a desarrollar un proceso inflamatorio. ¿Y qué es ese proceso inflamatorio? En primer lugar, va a haber aumento de la circulación ahí porque se han roto las estructuras, se va a poner rojo. El aumento de la circulación lo va a hacer medio caliente. Eso va a generar hinchazón. ¿Por qué? Porque genera edema. El aumento del volumen de la hinchazón va a estimular las fibras nerviosas que hace un rato he mencionado y va a generar dolor. Es decir, tenemos la triada de la inflamación: el calor, el rubor y el tumor. El tumor y el hinchazón. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacer frente a la inflamación? Por lo general, frente a la inflamación tenemos dos alternativas. O dejamos que se desinflame solo porque el proceso biológico es así. Hay un aumento de la inflamación llega a su pusé, se queda ahí y después comienza a desinflamar solo. Esa es la parte biológica, así es. O si no, ayudamos con elementos antiinflamatorios, que es la acción farmacológica y también otras formas de controlar la inflamación. En este caso, si hay un trauma a un tendón de manera específica, es difícil que vaya alguien y justo traumatice el tendón del supraespinoso, por ejemplo. Si es un trauma, es un síndrome traumático del hombro. Entonces hay que manejarlo de acuerdo a las complicaciones que se van presentando, a los daños que tiene. El cuadro inflamatorio se maneja con antiinflamatorios. Algunos usan hielo, a veces otros usan
parte farmacológica, otros usan medicina física, otros usan, digamos, hasta la acupuntura se ve, ¿ya? Pero de forma selectiva, no creo que se pueda producir un trauma de esas condiciones que dice de tal tendón, por ejemplo. ¿Ya? ¿Seguimos? Miren, tenemos el hombro. Vamos a distinguir los elementos que hemos mencionado hace un rato. Acá está la clavícula. Este hombro, por lo tanto, ¿de qué lado es? Sigue siendo izquierdo. ¿De acuerdo? Es decir, lo tenemos en esta situación. ¿De acuerdo? Fíjense, acá está la espina, ahí está la espina. ¿De acuerdo? Acá está el acromio, ahí está el acromio. Y aquí está llegando la clavícula, miren, la clavícula. Acá tenemos la articulación acromio-clavicular. ¿De acuerdo? Me voy hacia adelante, y acá tenemos, miren, la coracoides. Este va a ser el húmero, que está recibiendo a un músculo que cubre todo el hombro, el músculo deltoides. ¿De acuerdo? Estamos viendo la parte anterior. Este es la escápula. Estamos viendo así, la escápula. Acá se alojaba un músculo, el suescapular. Acá tenemos el suescapular. Este no. Este es otro músculo que corresponde a otro plano, a otra región. Este es el serrato mayor, que no lo hemos mencionado. Acá está el suescapular. Observen el suescapular. Cómo converge, miren, converge hacia la parte de la cavidad glenoidea, la parte anterior de la cavidad glenoidea, y va a terminar en esta prominencia. ¿Ya? Seguimos igual, miren. El suescapular, converge, ¿ya? ¿Se ve bien la iluminación? ¿Se ve bien? Perfecto. ¿Ya? Converge, va a pasar por delante de la cavidad glenoidea, es decir, de la articulación, y termina aquí, que es el troquíter. Perdón, el troquín. ¿De acuerdo? El troquíter está acá. Tengo que retirar aquí, al que está cubriendo toda la articulación, que es el deltoides. Reclino al deltoides. Fíjense, veo el ligamento, ahí está el ligamento, fíjense. Ahí está el ligamento, voy a pasar la tijera por debajo del ligamento con delicadeza, señores. Con mucha delicadeza, para no romper, sino disecar. ¿Ven? Ya está. Ese puente es el ligamento acromio-coracoideo. ¿De acuerdo? Si lo iluminas de acá, lo vas a enfocar de acá, se ve, a ver, así. ¿Ya? El ligamento acromio-coracoideo. ¿Ven? ¿De acuerdo? El ligamento acromio-coracoideo. Seguimos viendo. Entonces, acá levanto la clavícula, comparamos, estamos ¿dónde? En la fosa supraespinosa, y veo a este músculo en la fosa supraespinosa. ¿De acuerdo? Fíjense, comparen, fosa supraespinosa. Es el músculo supraespinoso, y miren por dónde está yendo, señores. Está yendo por debajo del ligamento acromio-clavicular. ¿A dónde? ¿A dónde va a ir? ¿Qué se va a encontrar? Se va a encontrar aquí, al troquíter. Es decir, ¿dónde está mi dedo? No veo. Mira, enfoca acá.
¿Ah? Ahí se ve bien. Ahí no. Ya, no entiendo. Se ve en el troquíter. Esa imagen no es la misma. Sí, es la proyección de lo que grabamos. ¿Pero dónde está mi dedo? Aquí está. Ya. Recuerda que son 2 segundos, 3 Ya. segundos. Entonces, al troquíter. Estamos hablando del supraespinoso. O sea que cuando yo exploro el hombro, tengo aquí miren, ahí el troquín. ¿De acuerdo? El troquín. Acá el ligamento acromio coracoideo. Ya, acá está la cabeza, acá está el troquíter. Todo este es el troquíter. Y entre el troquíter y el troquín, acá está el troquín. Esta es la coracoides. ¿De acuerdo? Coracoides, troquín, troquíter, y acá está el canal bicipital. Entre el troquín y el troquíter, la corredera bicipital. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo punto doloroso en la coracoides, estamos hablando de 3 músculos que toman inserción ahí. Si tengo punto doloroso en el troquín, estoy hablando del subescapular. Si tengo punto doloroso en el troquíter arriba, el supraespinoso. Y ahora vamos atrás, miren, atrás. Acromio, espina, el infraespinoso, ¿a dónde va? Está yendo acá. Ahí converge. Miren que es como un abanico que converge acá, al troquíter. Si tengo punto doloroso en esta parte posterior, estoy hablando del infraespinoso. Y abajo de todo, miren este músculo que está bien delimitado ahí, es el redondo menor, termina acá en la parte baja del troquíter, Si yo pongo de esta manera el húmero, ¿cómo estaría? Observen, el troquíter, aquí el supraespinoso ahí arriba, el infraespinoso y este aquí, en la parte baja. ¿De acuerdo? En la parte baja. En este preparado hemos visto todos los elementos, pero ya que estamos, empecemos a diferenciar un poco desde afuera. Miren, el deltoides. Deltoides toma inserción en el acromio. Deltoides, ahí se ha cortado para ver qué, lo que está por debajo del deltoides. ¿Y qué está por debajo del deltoides? El espacio acromio coracoideo, con el ligamento acromio coracoideo. Y si ustedes observan, acá hay una grasa media amarillenta. Miren, esa grasa media amarillenta, no sé si alcanza a ver, si la enfoca de arriba, esa grasa media amarillenta que está por debajo de del ligamento acromio coracoideo, es la bolsa grasosa que corresponde a este corredor que está por debajo del ligamento acromio coracoideo, lo que va a dar la bursitis. La bolsa más grande, dicho sea de paso, porque todas las demás son de menor volumen. ¿De acuerdo? Seguimos así, nos vamos hacia atrás. Vemos el acromio. Por lo tanto, la parte distal de la clavícula, ahí está tomando inserción este elemento, el trapecio. Trapecio que está ocultando al supraespinoso. O sea, nosotros nos vemos el cuello y vamos a ver el trapecio. Si diseco, saco el trapecio, voy a ver al supraespinoso. Y está tomando inserciones no solo en la clavícula, sino también en el borde superior de la espina. Por delante en la clavícula por delante
está, ya por delante de la clavícula. Miren la clavícula. Acá tienen la clavícula, en la parte posterior de su extremo distal, trapecio. En la parte anterior, deltoides, y más hacia adentro, está tomando inserciones el pectoral mayor. ¿De acuerdo? Y el esternocleidomastoideo. Por aquí, el trapecio. La espina, miren el deltoides cómo llega al borde inferior de la espina. Trapecio llega al borde superior de la espina. ¿Ubicados? Supraespinoso, infraespinoso. Saco el deltoides y me voy a encontrar acá, observen, el infraespinoso triangular de base espinal de vértice troquíter. El redondo menor que nace en el borde axilar de la escápula, junto en la parte, el menor arriba, el mayor abajo, junto con el redondo mayor abajo. Y esta es la porción larga del tríceps, que está cruzando al redondo menor y al redondo mayor, en lo que se va a conocer como triángulo de los redondos, que ya creo que lo hemos visto en la charla anterior. Y también observamos al redondo mayor, acá está el dorsal ancho, que ¿a dónde están llegando? Están llegando, señores, a la corredera bicipital. Fíjense, acá está la corredera bicipital. ¿Ya? Voy a cortar esto un poquito para que no nos fastidie. ¿Ya? Acá tenemos la corredera bicipital. ¿Ya? Miren la corredera bicipital. Aquí en este borde que se ha resecado, se ha recortado, el pectoral mayor. Pero hacia adentro, el dorsal ancho, que aquí lo vemos, y hacia atrás del dorsal ancho, el redondo mayor. Y observen acá el bíceps, cómo es acordonado, cómo tiene un tendón acá, que va a hacer este movimiento, señores. Este movimiento. Va a girar, miren. ¿Ven? Cómo gira, cómo se desliza en la corredera del bíceps. ¿Ubicados? En toda esta región aquí también hay un elemento seroso, igual que acá. Que esto corresponde a quién. Esto que tengo acá corresponde la coracoides. Por lo tanto, el que sigue de largo y no toma inserción en el fémur, en el húmero, ya es un lapsus. Había pensado primero en el húmero y después dije fémur. ¿Ya? En el húmero, la porción corta. Acá está el bíceps, con su porción larga, su porción corta. El otro que se queda en el húmero, el córaco braquial. Separo un poco y voy a ver al subescapular. El subescapular. ¿Llegando a dónde? La tijera lo va a seguir. Miren, ahí está. ¿Llegando a dónde? Ahí donde está la punta de la tijera, que espero se vea. ¿Y a quién corresponde esa punta de la tijera ahí? Al troquín. Al troquín. Es decir, tenemos el troquín, el troquíter acá, el troquíter, la corredera bicipital. Veamos cómo se comporta el bíceps en la corredera bicipital. En este lo que era. Observen. Vamos a ubicarnos también porque este es un poco difícil de verlo. Estamos viendo el lado derecho. Acá está la escápula derecha. ¿De acuerdo? La escápula derecha.
se ha cortado arriba la coronoides, el acromion ya no está, y estamos observando esto, señores. Esto corresponde al suescapular que está llegando al troquín, pero miren acá. Tenemos la cavidad glenoidea, tenemos la cabeza, ¿se ve bien o más luz? Está bien. Tenemos la cabeza del húmero, acá fíjense, la corredera bicipital, con la porción larga del bíceps. Entra la articulación, acá está la articulación, señores. Miren cómo entra la articulación, cómo corre, confundido dentro de la articulación con los ligamentos glenumerales, y acá está el rodete, y toma inserción en la parte alta, ahí en la parte alta de la cavidad glenoidea, el tendón de la porción larga del bíceps. Entonces, señores, si hay algo acá, como por ejemplo las concreciones calcáreas de calcio, a veces hay pequeños puntos de osificación acá en los tendones. Eso genera mucho dolor, porque al momento que se deslice el músculo, va a generar un dolor intenso y el paciente se va a quedar quieto. No va a mover por nada del mundo esta articulación porque le genera un dolor intenso. A veces un proceso inflamatorio genera acá sinequias, es decir, como elementos, tejidos que pega el tendón a su corredera. Y también va a generar dolor intenso cuando se estimula digamos, cuando se trata de deslizar el tendón en este sector. ¿De acuerdo? Ahí me están preguntando patologías inflamatorias u otra lesión en triángulo de Avelino Gutiérrez. Hay gente que no le gusta epónimos. Gran discusión hemos tenido la otra vez en el Congreso con relación a los epónimos. Claro, al estudiante de medicina no le podemos exigir epónimos porque la información que recibe en anatomía es inmensa, es grande. Pero cuando hablamos en una conferencia, cuando hablamos a un público ya que tiene un interés mayor al conocimiento anatómico para aprobar un curso y tener conocimientos básicos para ser médico, tenemos que hablar de los epónimos porque hacemos honor, hacemos mérito a aquellas personas que estudiaron y nos abrieron el camino. Avelino Gutiérrez, un maestro argentino de la Escuela de Buenos Aires, describió que al separarse el tríceps, porque el tríceps, señores, es un músculo formado por el vasto externo, vasto interno y la porción larga del tríceps, que le llaman su porción larga. Estos tres músculos toman inserción en el olecrano, que es del cúbito. Los vastos se quedan en el húmero. El tríceps no toma inserción en el húmero y se va, digamos, va ascendiendo paralelo al húmero, pegado al húmero, hasta que decide irse a la parte inferior de la cavidad glenoidea. Decide irse. Acá está el húmero, acá está la parte inferior de la cavidad glenoidea. Entonces, para llegar a la parte inferior, se separa del húmero y forma un hiatus. Algunos ven con gran alegría que es un triángulo, pero es como una especie de hiatus, formado entre quién, señores, entre el húmero, el propio tríceps, la propia porción larga del tríceps que se separa, y este elemento que es el redondo mayor, aquí. Inflamación.
¿Del triángulo? No, porque el triángulo es un espacio. O sea, no podemos hablar de inflamación del triángulo. ¿Qué pasa en ese triángulo? Eso sí tenemos que hablar. Ese triángulo permite el pasaje en este sentido, así, a ver, en este sentido, así, el pasaje de adelante, esto es anterior, esto es posterior, de adelante hacia atrás del nervio radial, ¿de acuerdo? Y el nervio radial hace este trayecto, miren, así, como si fuese la tijera. ¿Pegado a quién? Pegado al húmero. ¿Pero en qué parte del húmero se pega? Ahí dejemos esto, dejémoslo ahí para que se vea, así. Ya, así. ¿En qué parte del húmero se pega? Ya. Está así. Miren esto. Es como si yo hubiera agarrado esto en blando y lo hubiera torcido. Y se va a llamar canal de torsión del húmero. Y está en la parte posterior, porque esto es la parte posterior. Pero miren, señores, sigue torciendo y el radial aparece aquí. Aquí aparece así, hacia el lado externo del húmero, hacia el canal bicipital externo. Y ahí ya vemos qué pasa, no seguimos más adelante. Entonces, la relación importante de la descripción que hace Avelino Gutiérrez es con el radial. Primero, fracturas del húmero puede lesionar al radial. Segundo, lesiones punzopenetrantes en esta región pueden lesionar al radial porque al radial lo encuentran pegado al hueso, sin lugar a cómo, digamos, lógicamente el nervio no esquiva el arma blanca, pero a veces al estar medio suelto, el nervio medio con espacio, de alguna manera el nervio se defiende un poco más que estar fijo a un plano óseo en la lesión traumática punzopenetrante o punzocortante, o sea, lesiones del nervio radial. Pero también se describe, y a lo mejor a eso se refiere, de que puede haber una situación inflamatoria de los elementos blandos de la zona y van a estrechar el hiatus, el triángulo. Entonces, de alguna manera u otra, van a comprimir al nervio radial o van a limitar su pasaje por este triángulo o por este hiatus. Y eso va a generar dolor, parestesias y una serie de procesos en el territorio del nervio radial. También por ahí se habla de que aquellas personas que hipertrofian músculos, al hipertrofiar músculos, al desarrollar músculos, van a cerrar los hiatus por donde están pasando los nervios. Y eso puede generar patología de nervios que se encuentran en espacios estrechos, como es el caso del triángulo de Avelino Gutiérrez. Seguimos pues. Me están sacando del tema. ¿Ya? Seguimos. Nos quedamos en esta pieza que ya la hemos visto y estábamos viendo en sí el trayecto de la porción larga del bíceps. ¿De acuerdo? Su escapular, porción larga del bíceps. Miren, su trayecto intraarticular. Observemos acá, hemos hecho un corte, hemos cortado el hombro, este hombro es derecho, así. Ahí más o menos, hagamos de cuenta que este es derecho, hemos cortado al húmero, a la cabeza del húmero, al cuerpo del húmero, pero en este sentido, señores, así. Es decir, un corte paramediano, un corte antero-posterior
vertical, antero-posterior, en el cual vemos, si me permites, vamos a ubicarnos mejor. Acá está, sí, acá está la articulación del hombro. ¿De acuerdo? Miren cómo es el corte. Creo que ya no se pueden confundir. Fíjense en mi hombro, miren acá, se ha cortado, se ha sacado, creo que era sí. Miren, se ha cortado, se ha sacado esto y estamos viéndolo desde afuera. Ahora nos vamos acá a la mesa. Nos ubicamos en la pieza. Espina, acromio, por acá debe estar clavícula, fosa infraespinosa, infraespinoso. Acá tenemos el redondo menor que no está del todo disecado. ¿Ya? Supraespinoso. Por delante, subescapular. ¿De acuerdo? Lo vemos por delante, el subescapular. Miren el abanico que converge. ¿A dónde? Al troquín. Por acá debe estar el troquín. Pero observen esto. Estamos viendo... era, ¿cierto? Observen esto. Aquí. ¿Ya? El acromio. Acá está el húmero. Acá está la corredera bicipital. Miren. La corredera bicipital. Acá está la porción corta, la porción larga. Esto es parte del deltoides. Parte del deltoides. ¿De acuerdo? Parte del pectoral menor que va para allá. Acá está el córaco braquial con la porción corta, la porción larga. Observen, veamos así. ¿Y qué vamos a ver, señores? Tendones que están rodeando a la articulación. Este es el troquín, que es anterior. Troquín. ¿Quién está llegando? Observen pues, ¿quién está llegando? El subescapular. Ahí se ha quedado el subescapular, en el troquín. Pero acá, miren el supraespinoso. Sigo al supraespinoso, lo sigo al supraespinoso, lo sigo. Acá, ¿qué tengo? El ligamento, arriba de mi pinza, ¿qué tengo? El ligamento acromio coracoideo. Y miren la grasita que se ha formado ahí, que no la quiero sacar. ¿De acuerdo? Miren esto y miren esto. No sé si alcanzan a apreciar esto. Voy a tratar de diferenciarlo. Ahí está, miren. Voy a tratar para que vean bien. Estoy recorriendo la inserción. Acá estoy por arriba, pero el tendón, señores, es esto. Esto que está abajo. Ahí está. Aquí, miren. Ahí está la inserción. El tendón del supraespinoso que va a buscar al troquíter. Acá tenemos el tendón. ¿Este cuál es? El infraespinoso.
Y acá tenemos, señores, el tendón del infraespinoso. ¿Ven? Fíjense cómo están como atrapados en desfiladeros entre dos planos óseos. Entonces, si algo impide que esto se deslice correctamente, se deslice con facilidad, vamos a tener nosotros el síndrome del hombro doloroso. ¿De acuerdo? Porque acá lo ven ustedes. Miren acá, este se ve mucho mejor que el otro. ¿Ya? Y miren que tienen sus pequeñas bolsas cerosas que facilita el deslizamiento. Pero así como facilita el deslizamiento, va a generar, cuando se inflama la bolsa serosa, las bursitis. ¿De acuerdo? Y finalmente acá atrás, acá al último, tenemos al redondo menor. El supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor, y acá, que ya está terminando la inserción, el subescapular. No vemos porque el corte no ha pasado, por el trayecto del tendón del bíceps, que sí lo hemos visto en otra pieza anatómica. ¿Ya? Miren, acá está el acromion cortado, acá tenemos la inserción, el supraespinoso, no, el supraespinoso, infraespinoso. ¿De acuerdo? Veamos otra pieza más, esta ya está. ¿Y a todo esto qué hora es? 11 y 10. ¿Ah? 11 y 10. Ya, 11:10. Para ir finalizando, en esta pieza que están preparando los chicos, no me acuerdo cuál de ellos ha sido. Miren, la espina, la escápula, la fosa infraespinosa, la fosa supraespinosa, ahí tenemos el supraespinoso. Miren, el ligamento, fíjense lo grande que es el ligamento, el puente, acá la tijera está pasando, acromio clavicular, y observen acá, miren cómo se encuentra, por encima de la cabeza del húmero y por debajo de la coracoides y del acromio. Y por ese ligamento, por debajo de ese ligamento, está llegando este tendón que está acá, este tendón, miren, que es el supraespinoso, que lo vamos a ver acá, no, acá nomás, y lo vamos a ver aquí. Veamos si lo puedo diferenciar un poquito. Pero sí se ve, miren, cómo se ve que se deforma. Ya, miren. ¿Lo ven? Ahí está el tendón del supraespinoso. Miren cómo se desplaza el supraespinoso cuando separo su tendón. Acá está el tendón del infraespinoso. ¿Ven el infraespinoso? ¿De acuerdo? Infraespinoso es todo esto es infraespinoso. Y acá está el tendón del redondo menor. ¿De acuerdo? Húmero, troquíter, redondo menor, supraespinoso. Esta es la cápsula articular. Observen la cápsula articular, cómo están reforzando. Otro detalle que me había olvidado de decir. Miren cómo estos músculos que se conocen como manguito rotador refuerzan esta articulación.
No nos olvidemos, señores, que prácticamente la cavidad glenoidea es plana y que la cabeza del húmero es de 1/3 de esfera. Y que fíjense, sobra, no se articula toda la cabeza en la cavidad glenoidea y no hay profundidad en esta articulación. Sin embargo, permite muchos movimientos, pero también, señores, en cualquier momento se va a producir este movimiento. Y es ahí una de las preguntas que nos están haciendo: ¿por qué se produce la luxación del hombro? No tengo en estos momentos una pelvis para ver la cavidad cotiloidea, que es homóloga a esto, y la cabeza del fémur, que es homólogo a esto. Pero puedo decirles, señores, ustedes vean, húmero y cavidad glenoidea, así, así. En cambio, cótilo de la pelvis y fémur, así, así, ¿se ve? Es decir, señores, es muy difícil que se luxe la cadera, pero es muy fácil que esto se luxe. Pero además tienen otro detalle, que aquí lo van a ver. Miren la cápsula articular. Miren la cápsula articular, totalmente laxa. Si me alumbras un poquito a mí, si me enfocas a mí, totalmente laxa. ¿Qué es lo que yo hago, señores, en las clases? Observen, si este vuelo que tengo acá no existiera y yo quiero levantar el brazo, ¿qué va a pasar con la camisa o con el guardapolvo? Se va a arrancar, se va a romper. Cuando las camisas quedan estrechas, por lo general se abre la axila. ¿Por qué? Porque el movimiento lo va a limitar también la cápsula articular. Así como la cápsula articular es para mantener juntos a los dos extremos óseos, también la cápsula articular limita el movimiento. Pero si yo quiero gran movimiento, esta cápsula articular tiene que ser suelta, totalmente suelta, laxa. Pero así como facilita el movimiento, facilita a que con toda facilidad se escape la articulación, se escape el húmero de su sitio, de su cavidad. Eso se llama luxación. Pero ustedes me dirán, sí, pero doctor, siempre se escapa cuando yo doy un suki, término de karate, o sea, una trompada. Claro, el impulso que estoy tomando yo en mi proyección del brazo hace que a lo mejor esto, que es izquierda, vaya en este sentido, haga esto. ¿De acuerdo? Cuando yo me cuelgo y estoy haciendo algún ejercicio, pueda que haga esto, pero esto es muy difícil. ¿Por qué? Porque lo está limitando ¿quién? El ligamento acromiocolacoideo. Pero además, señores, acá tiene un músculo que hemos visto que protege. Tiene otro músculo en la parte de atrás que protege y tiene otro músculo por delante que protege a la articulación. Por debajo no tiene a nadie. Por eso las luxaciones por lo general son bien frecuentes por delante, porque acá, aparte de los ligamentos glenohumerales que son bastante laxos también, dicho sea de paso, tiene al subescapular, acá tiene al supraespinoso y acá tiene al linfoespinoso, pero abajo no tiene a nadie y por eso las luxaciones son más comunes hacia abajo que hacia los otros lados. Pero así, señores, así miren acá, cuando se produce la luxación que se hace con facilidad, también, si me tienes la escápula, por favor. ¿Ya? También, señores, cuando está esto, si yo hago un movimiento empujando de abajo hacia arriba, la reducción de las luxaciones de hombro son mucho más sencillas que las reducciones de la
cadera. La cadera a veces requiere esta cirugía, muchas veces, o por lo menos relajar al paciente. Acá no. Hay personas que se les escapa con gran facilidad y ellos mismos vuelven a su sitio la cabeza del húmero. ¿De acuerdo? Eso por la anatomía que hemos mencionado hace un rato. Y acá, ya, volvemos acá. Fíjense, tenemos la cápsula articular, pues la luxación es en este sentido con mayor facilidad. No hacia atrás, porque hacia atrás lo está protegiendo el supraespinoso, perdón, el infraespinoso. Hacia arriba la protección es amplia por el ligamento acrómio coracoideo y el supraespinoso. Hacia adelante también hay una protección por el músculo subescapular. ¿De acuerdo? La corredera bicipital, la porción larga del bíceps, el subescapular. Ya vimos, creo, estábamos viendo al supraespinoso, el tendón aquí. Observen, ahí está el tendón del supraespinoso. Cómo pasa por debajo de ese canal que se va formando, por dentro de ese canal que se forma entre el hueso, la escápula y el ligamento acromio coracoideo. Y aquí vamos a ordenar esto para comenzar, porque ¿qué estamos viendo? Ya, esta es práctica para los muchachos. Cuando tenemos un preparado, lo primero que debemos hacer es ubicarnos. La primera ubicación, que es cadera, hombro, cuello, estómago, ¿qué es? Sabemos que es hombro. Segunda ubicación, ¿cómo está este hombro? ¿Está con piel, sin piel? Elementos musculares del hombro. Elementos musculares. Tercera ubicación, ¿de qué lado es? Para saber de qué lado es ya implica identificar que este es el húmero. Que el húmero, estamos viendo la parte anterior del húmero, porque aquí, señores, están viendo ustedes la tróclea. Y la tróclea se ve hacia adelante porque hacia atrás vemos una cavidad, la cavidad olecraniana. Por lo tanto, este húmero lo estamos viendo por delante. De más decir que esto es interno y esto es externo. Interno, la epitróclea, y acá está el hombro, esto es interno. Y el quinto paso es, señores, lo que ya ubiqué, qué es, de qué lado es y cómo está, trato de ubicarlo inmediatamente en mi cuerpo. Y en mi cuerpo, a ver, encaja así. A ver, encaja así. Acá el compañero me dice que no. Vamos a ver por qué no. Y claro que no, señores, porque dijimos que esto era ¿para dónde? Para atrás. Entonces, si va para atrás, encaja así. Estamos viendo hombro del lado derecho. ¿De acuerdo? Entonces, si es hombro del lado derecho, ya comienzo a imaginarme las cosas que hay en el lado derecho que tienen que ver con mi propio cuerpo. Y como tienen que ver con mi propio cuerpo, las cosas que yo me acuerdo con facilidad, señores. Acá está el bíceps. Acá está el bíceps. Ya. Acá está el deltoides. Ya. Escucha, acá está el pectoral mayor. Ya. Voy ubicando elementos en mi propio cuerpo y lo traslado allá. Si no, nos perdemos. Acá el tríceps. Ya acá la escápula. Y comienzo a mirar. Este puede ser el bíceps. Sí, el bíceps. Este puede ser el deltoides, claro, el deltoides. ¿Por qué el deltoides? Porque acá está una parte del deltoides, aquí lo han cortado. ¿Se dan cuenta? Entonces pues ya veo el deltoides. ¿Y por qué el deltoides? Claro, porque el deltoides, señores, termina en esto que se llama la B deltoidea. La B deltoidea. Y aquí está terminando en la B deltoidea. Claro, tampoco voy a rasparla para ver. Ya tengo yo el conocimiento de que es la B deltoidea. Y el deltoide se origina en el acromio, en arriba. Toma iniciación en el acromio, claro, acá está. ¿Y por encima de quién? De la articulación, tapa el hombro, ya deltoides. Ya, este viene de ¿a dónde?
A ver, ¿de dónde? Está suelto, está suelto. Entonces yo comienzo a mirar, está suelto. ¿A qué se refiere? ¿Qué puede ser? Entonces comienzo a ver, ya. Aquí hay otro elemento muscular. Ya, miren señores, acá está el bíceps. Y todavía lo pongo más derechito porque está medio dado vuelta. El bíceps. Y veo del bíceps que acá hay tendón, troquíter, troquín, porción larga, corredera bicipital. ¿De acuerdo? Acá a la coracoides, uno suelto que no llega al húmero, porción corta del bíceps. Otro llega al húmero, coracoides, al húmero, córaco braquial. Sigo mirando, este debe ser que acá se ha salido, acá lo han seccionado, debe ser el el pectoral menor. No hay escápula. No, sí hay escápula, lo que pasa es que no la vemos. ¿Y por qué no la vemos? Porque está cubierta por este músculo, ¿ya? Cubierta por este músculo subescapular. Aquí hay un músculo que toma inserción en la espina, en el borde espinal, serrato mayor, porque entra como libro, entra como una página, no me permite pasar la mano, serrato mayor. Acá hay un músculo ancho, miren, ancho, que se está dando vuelta todavía, ¿y a dónde está yendo? A la corredera bicipital. Así como tenemos que ir estudiando. En la corredera bicipital, pero acá dijimos que estaba el pectoral mayor también en la corredera bicipital, pero está atrás. No, atrás no, porque acá hay otro, miren, acá hay otro, en la corredera bicipital. Entonces, este es dorsal ancho en el medio, este es redondo mayor en la parte posterior. En la parte anterior, pectoral mayor, dorsal ancho, redondo mayor, corredera bicipital. Acá tres en la coracoides. 2 hacia el brazo, uno queda en el brazo, otro sigue de largo. El que sigue de largo, bíceps, porción corta. El que se queda en el brazo, córaco braquial. Y el que va para el tórax, pectoral menor. ¿Se dan cuenta? Y acá tenemos otro músculo que está yendo en la parte anterior, lo han cortado. Braquial anterior. No queda otro, braquial anterior. Me voy atrás. Atrás es más fácil, porque tengo un elemento referencial, la espina. Lo que está por encima de la espina, mire, lo que está por encima de la espina, supraespinoso. Lo que está por debajo de la espina, infraespinoso. Lo que está por debajo del infraespinoso, ahí está el infraespinoso. Lo que está por debajo del infraespinoso, redondo menor. ¿Viene junto con quién? Con el que está más abajo, más grande, redondo mayor. Lo que pasa entre el redondo menor y el redondo mayor, lo que se mete entre ambos redondos, mire, la porción larga del tríceps, triángulo de los redondos, el lomo tricipital, el húmero tricipital, el lomo tricipital, triángulo de los redondos, circunflejo en el húmero tricipital. Se separa el tríceps, acá no lo vemos, pero el de Avelino Gutiérrez que ya preguntaron. Y así creo que hemos concluido lo que es el hombro, lo que es la patología del hombro. ¿Que hay alguna pregunta? A ver, ¿cuál es la pregunta? La diferencia entre artrosis y artritis. Claro. Para comenzar, ya terminamos acá. Para comenzar, el término itis, digamos apendicitis, itis, significa algo agudo, algo que se presenta ya y que estamos viviendo ese proceso.
algo agudo. Cuando hablamos de artrosis, quiere decir que es un proceso agudo de inflamación de una articulación. Inflamación que puede ser séptica, es decir, con un germen, que es una infección, o inflamación aséptica, sin ningún germen, simplemente un proceso inflamatorio del tejido. ¿De acuerdo? Y así tenemos muchos casos de artritis que se dan en los niños, sobre todo, o infecciosas que se van a dar ya a cualquier edad, como el caso de la tifoidea, por ejemplo, que ataca a algunas articulaciones y forma las artritis tíficas. Pero cuando hablamos de artrosis nos estamos refiriendo a un proceso degenerativo de larga data, de largo tiempo, que tiene que ver con el tejido del colágeno y que va a ser un proceso inflamatorio de esas regiones, particularmente en los tejidos articulares, en las zonas articulares de los huesos. Y hablamos de las artrosis. La más común de las artrosis, lo que más se ve de artrosis, es la artrosis a la columna, generalizada o sectorizada a alguna región, y la artrosis de la cadera. Son procesos evolutivos que tienen un origen, pero no tienen un fin. El fin va a ser con la muerte. No causan muerte de por sí las artrosis, pero sí a veces, si no son tratadas adecuadamente, no dan buena calidad de vida a los pacientes que tienen artrosis. Pero cuando el paciente conoce su afección, su enfermedad, y sabe que el dolor no lo va a curar, porque no se va a retrotraer, no se va a volver la articulación a su estado anterior, porque es un proceso degenerativo, de larga evolución. Pero el paciente comienza a manejar su dolor, su calidad de vida va a mejorar. Por lo general mejora con el ejercicio, con la actividad, mejora con algunos, digamos, procedimientos de tipo no farmacológico, o la acupuntura, por ejemplo, da buenos resultados para el manejo del dolor. Ojo, estoy hablando de dolor, no estoy hablando de la curación de la articulación artrósica. Eso no se va a curar. Alguien me va a preguntar, ¿la cirugía? Sí, la cirugía también entra a tallar. Por ejemplo, tengo una artrosis de cadera de determinado grado. Bueno, ahora por suerte se reemplaza la cadera y se pone una articulación totalmente nueva, artificial. Entonces ya lo que le molestaba al paciente, que el dolor, ya no va a tener dolor. En la artrosis de columna, sí, si la lesión digamos, la lesión articular está comprometiendo algún nervio, está comprometiendo la médula, sí se va a controlar con la cirugía, lo que se llaman descompresivas de esas áreas, pero no va a tratar el dolor. El dolor no se trata con cirugía, se trata con procedimientos antiártricos, desde el ejercicio, desde el simple ejercicio, hasta la ayuda de medicamentos farmacológicos o otras formas, digamos, como la acupuntura, como la quiropraxia, pero bien dirigida, bien conducida la quiropraxia, no en manos de cualquier persona, llámese hueseros en el Perú, ¿ya? La medicina física, el calor, ya dije, los ejercicios, o sea, buscar qué es lo que uno mejora, digamos, de su problema. El problema de la artrosis es dolor. Y si yo controlo el dolor, mi calidad de vida va a ser mejor. Y si tengo complicaciones por la artrosis, la cirugía puede entrar a tallar. Nos despedimos hasta el domingo. El domingo no sé cómo se va a hacer la transmisión, porque hay examen de admisión aquí en Villarreal. ¿Ya? Por algún lado dicen que estoy de coordinador, todavía no tengo noticias, y por otro lado yo tengo que viajar a Piura. Así que ya en el transcurso de la semana diremos cómo hacemos el domingo. He pensado hablar de la parálisis facial, la anatomía de la parálisis facial, que es otro tema bastante común en nuestro